día, soy el maestro Javier Omar Carrillo Hernández. Esta semana voy a ser tu maestro de Historia 3 con los siguientes temas. El primer tema habla sobre la Constitución de 1857 y las diferentes leyes de reforma. Cabe señalar que estas nacieron después de del plan de Ayutla, en el cual el presidente Juan Álvarez prometió que convocaría a un Congreso Constituyente para hacer una nueva Constitución. Antes de esta Constitución de 1857 existieron algunas leyes previas que destacaron mucho, entre esas la Ley Juárez, realizada por Benito Juárez, en la cual limitó los poderes tanto de la Iglesia como del Ejército y les quitó su función jurisdiccional. Esto significa que sus tribunales dejaron de existir. Después de la salida de Juan Álvarez, Comonfort fue uno de los que sustituyó como presidente a Juan Álvarez. Durante este mandato de Comonfort se inició un movimiento de religión y fuero, en el cual era apoyado por los conservadores que apoyaban tanto al ejército como a la Iglesia Católica. Comonfort también instaló lo que era el Congreso ya para la Constitución de 1857. Posteriormente salió la Ley Lerdo de Sebastián Lerdo de Tejada. Esta ley, que era para la secularización de los bienes eclesiásticos, hablaba principalmente que todos aquellos bienes que eran de la Iglesia, pero que no estaban destinados para impartir la religión, fueran separados de la misma y fueran dados o vendidos a particulares, lo cual pues a la Iglesia ya no le empezó a gustar. También durante el trayecto de la realización de la Constitución en 1857 se promulgó la Ley Orgánica del Registro Civil, que no hacía otra cosa más que quitarle todos los registros tanto de nacimiento como de matrimonio como de defunciones a la Iglesia, por lo cual el Estado se encargaría ya de controlar los nacimientos, las defunciones y los matrimonios de las personas que vivían en México. El Congreso Constituyente de 1857 empezó a trabajar desde febrero de 1856 hasta enero de 1857. Había tres grupos de líderes que hicieron la Constitución: los conservadores, los liberales moderados y los liberales radicales. En junio de 1856 se hizo el primer proyecto, el cual se leyó a todo el Congreso Constituyente y empezó a discutirse el mismo. Tocaba temas como los derechos de los indígenas, como la libertad religiosa, división federal y libertad de enseñanza. La Constitución finalmente se promulgó el 5 de febrero de 1857. Ya lo dijimos, estando como presidente Ignacio Comonfort. Bueno, la Iglesia no estaba conforme por lo que venía en la Constitución, que iba en contra de la misma, por lo cual empezó a decir que iban a quedar excomulgados aquellas personas que juraran la Constitución, que siguieran la Constitución, pero también hizo un movimiento con el grupo de conservadores que no estuvo de acuerdo con algunas leyes que había o algunos artículos que había en la Constitución, por lo cual se hizo el plan de Tacubaya. Con ese plan se pedía que se volviera a hacer un nuevo Congreso Constituyente para que en esta Constitución quedara acorde a sus ideales. Entonces, ya viendo dos grupos, liberales y conservadores, empezó la pugna. Comonfort, quien aprobó la Constitución en 1857, se unió al plan de Tacubaya, por lo cual los liberales nombraron o se nombró como presidente de la República a Benito Juárez García, y por el otro lado a Félix María de Zuluaga y Miguel Miramón, por lo cual en México había dos gobiernos durante esta famosa guerra de la Reforma. A esta guerra se le consideró como la guerra de la Reforma o la guerra de los 3 años. Juárez trasladó su gobierno a lo que era la ciudad de Veracruz. En esa ciudad se promulgaron varias leyes, las cuales
te las vamos a anotar. Ley sobre nacionalización de bienes eclesiásticos del clero secular y regular, de Benito Juárez y Manuel Ruiz. Ley del matrimonio civil, de Juárez y Manuel Ruiz. Ley orgánica del registro civil, de Juárez y Ocampo. Decreto de gobierno donde cesa la intervención de la iglesia en los cementerios, de Benito Juárez. La ley de los días festivos civiles, de Benito Juárez. Y la ley de culto religioso, de Benito Juárez. Los liberales estaban siendo apoyados por Estados Unidos. Los conservadores querían el apoyo de España. Ambos firmaron tratados, pero ningunos llegaron a ser formales. Y qué bueno, porque esto llegaría a perjudicar a México. A este conjunto de leyes que acabo de mencionar se le conocieron como leyes de reforma, que no era otra cosa más que cambiar ya la ideología de que la iglesia no tuviera el poder o no tuviera injerencia sobre los asuntos políticos. Con las leyes de reforma se le quitó el apoyo al ejército conservador, por lo cual empezó a debilitarse y posteriormente el ejército liberal fue el que ganó. Los liberales ganaron la batalla de Calpulalpan. Eso significa que al ganarla, Juárez pudo regresar a la Ciudad de México e instaurar su gobierno, con lo cual también se restituyó la Constitución de 1857 y las leyes de reforma. Con la ley Lerdo de nacionalización de los bienes eclesiásticos, permitió que muchas personas tuvieran y se hicieran propietarios de algunos bienes que se le quitaron a la iglesia. Aunque cabe recordar que estas leyes iban también en beneficio de los indígenas, por algunas autoridades corruptas y algunos malos manejos de los hacendados, pues no benefició para nada a la gente indígena. En la segunda parte del tema vamos a hablar del imperio de Maximiliano, el segundo imperio de nuestro país. Se da cuando Benito Juárez pide o intenta pedir un permiso para ya no pagar las deudas externas que tenía México. Principalmente afectaba a tres países: Inglaterra, Francia y España, los cuales firmaron el Tratado de Londres para venir a invadir México y exigirle que pagara forzosamente al gobierno mexicano. Manuel Doblado los esperó como mandatario de Benito Juárez a estas tropas invasoras en la ciudad de Veracruz. Tanto España como Inglaterra aceptaron el aplazar 2 años, pero Francia, comandado por Napoleón III, descendiente de Napoleón, aquel que invadió España, quería forzosamente cobrarle a México y tal vez imponer un imperio el cual estuviera mandado por él. Entonces ellos decidieron llegar a la ciudad y seguir adelante. El 5 de mayo de 1862 se dio la famosa Batalla de Puebla, donde México defendió el territorio gracias a las órdenes del general Ignacio Zaragoza y derrotaron al ejército francés. Lamentablemente, un año después, Francia volvió a intentar conquistar y fue ahí donde ganaron la batalla, llegaron a la Ciudad de México y con el apoyo de algunos conservadores se instauró el Segundo Imperio, el cual tenía como consecuencia como emperador a Maximiliano de Habsburgo, que era el que había puesto Napoleón III. Benito Juárez tuvo que trasladar su gobierno a lo que era la ciudad de San Luis Potosí y posteriormente se fue a lo que sería la actual ciudad Juárez, en la frontera de nuestro país. El gobierno de Maximiliano lamentablemente no tenía un sustento jurídico para estar gobernando nuestro país, más sin embargo, con el apoyo de los conservadores se tuvo ya un segundo imperio. El imperio de Maximiliano tuvo 3 etapas. Primera etapa. En la primera, lo primero que hizo fue ir a hablar con el Vaticano, con el Papa en turno, para pedirle el apoyo de la Iglesia Católica. Él lo aceptó. Cuando viene aquí a nuestro país, con conservadores, el ejército y el clero apoyándolo, pues se le ocurrió apoyar las ideas juaristas y en eso principalmente la ley de desamortización de los bienes eclesiásticos, por lo cual a la iglesia ya no le gustó
y la iglesia se hizo a un lado. Y entonces perdió el fuero de la iglesia. En la segunda etapa, Maximiliano tomó una política liberal, por lo cual a los conservadores ya no les empezó a gustar esto, y también se empezaron a apartar del gobierno de Maximiliano de Habsburgo. Intentó dictar leyes que modernizaran la política mexicana, llevó a cabo proyectos de carácter científico, apoyó a las artes. Dentro de esas mejoras apoyó a la botánica, tanto así que mejoró el jardín que existía en el castillo de Chapultepec. La tercera etapa del imperio de Maximiliano empezó cuando Francia retira sus tropas de México por órdenes de Napoleón III. Esto para el año de 1867. Al ya no tener el apoyo ni de la iglesia ni de los conservadores, entonces el ejército liberal empezó a tomar mayor fuerza y empezó a ganar mayor territorio. Aprendieron a Maximiliano de Habsburgo y fue llevado a la ciudad de Querétaro, donde en el mes de junio, junto con otros dos generales, Miramón y Mejía, tuvieron un juicio político y fueron condenados a la pena de muerte. Fueron fusilados el 19 de junio en el Cerro de las Campanas en la ciudad de Querétaro. Juárez hizo su entrada triunfal el 15 de julio de 1867 a la Ciudad de México, iniciando otra vez su gobierno como presidente de nuestro país. Con esto, México defendió su soberanía sobre cualquier país. Fuimos ejemplo en toda Latinoamérica de qué era lo que se tenía que hacer en política. Se adoptó la doctrina Juárez. Esta es que México no firmará tratados que perjudiquen a los mismos mexicanos, defendiendo así su soberanía. El reto de esta semana es el siguiente. Vamos a llenar estos dos cuadros que te voy a poner a continuación con las ideas principales que tiene cada uno de ellos. ¿Qué te parece? Vamos a analizar las leyes que fueron antes de lo que era la Constitución de 1857, principalmente tres leyes: Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesias, y las leyes que nacieron de las leyes de Reforma. Y vamos a poner un punto básico en el cual podemos analizar. ¿Ok? Ya que lo resolvimos, debería de quedar de la siguiente manera. Bueno, de mi parte sería todo. Cuídate, protégete, sigue usando el cubrebocas, gel antibacterial. Estamos en semáforo amarillo, pero eso no significa que ya podemos andar como si nada. Nos vemos las próximas semanas y si no te vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas. Nos vemos.